Bien, comenzamos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Rey del universo, alabado sea su bendito, su santo y su todopoderoso nombre, Padre eterno, y alabado sea el bendito y santo y poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Padre bendito, Rey de los ejércitos, en el bendito y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, le pedimos que por favor, Dios del universo, nos acompañe a lo largo de este estudio. Ruego porque nos acompañe su Santo Espíritu y su poderosa y bendita palabra, y que sea su palabra, mi Dios, la que nos guíe en este estudio. Se lo pedimos unidos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, comenzamos un estudio muy interesante el tema del estudio. Es cómo se interpreta la Escritura. Y vamos a contestar a esta pregunta precisamente con la interpretación de usted mismo, y poco a poco lo iremos llevando a la interpretación espiritual de la Escritura. La primera interpretación que tenemos de la Escritura es física, pero hay que recordar que la misma Escritura dice que la ley es espiritual. Entonces, es muy importante ver este tema y es importante poner atención a lo largo de todo el tema. No va a ser una sola parte, por lo menos van a ser dos. Vamos a comenzar de lleno. Primero, vamos a comparar nuestra interpretación o nuestro entendimiento con algo muy sencillo. Vamos a ver la cita de Juan, capítulo 1, verso 36. Juan capítulo 1, verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esto lo dijo Juan el Bautista. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Creemos que Cristo es un animal, un cordero? Es obvio que no, ¿verdad? Pero aquí, la letra de la Escritura sí dice que Juan dijo que él era un cordero. Ahí sí dice así. Entonces, no nos empecemos a cerrar diciendo que la Biblia dice tal cosa, y como la Biblia lo dice así, entonces así es, solo porque así lo dice la Biblia. Si solo entendemos la letra, solamente entenderemos lo físico. Y repito, la misma Escritura nos dice, la misma Biblia nos dice que la ley es espiritual. Esto lo podemos ir a ver en Romanos. Es Romanos capítulo 7, en el verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, el punto aquí es que la ley es espiritual. Si no tenemos un entendimiento espiritual, si tenemos solo entendimiento físico, solo entendimiento de letra, no entenderemos la ley, porque la ley es espiritual. Luego por esto hay muchas enseñanzas allá afuera diciendo que la ley ya no se guarda, precisamente porque no hay un entendimiento espiritual, solo hay entendimiento de letra. Bien, vamos a ver ahora, vamos a seguir comprobando este entendimiento, el entendimiento espiritual, pero ligero, no tan profundo. Algo muy sencillo, vamos a ver Éxodo capítulo 15, vamos a ver el verso 3. Dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Dice que Dios es un varón de guerra. Y ahora yo preguntaría, ¿Dios es un varón? ¿Dios es un hombre? Todos diríamos que no, pero entonces yo diría, ¿por qué no? Si la Biblia sí lo dice así, tal cual. ¿Ven cómo no podemos cerrarnos solamente al entendimiento de lo que dice la Biblia solo porque la Biblia lo dice? Ese es entendimiento físico, de letra. Nosotros tenemos que buscar el entendimiento espiritual. Vamos a comparar esta cita de Éxodo 15:3, donde dice que Dios es un varón de guerra. Vamos a compararlo con Números, capítulo 23, verso 19. En Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
¿A qué nos estamos enfrentando aquí? ¿La Biblia se contradice? Es obvio que no. La contradicción está en nuestras mentes. Porque en Éxodo dice que Dios es un varón de guerra, pero luego aquí en Números dice que Dios no es hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, tenemos que ver más allá de la letra. No solamente porque algo lo diga la Escritura, así lo entiendo literal, y así es, físico. Hay que entender más allá. Si nos cerramos a decir que la Biblia dice de tal forma, precisamente eso es lo que hacemos, nos cerramos. Tenemos que ver lo que nuestros ojos no están viendo. La verdad está oculta, sí está entre estas letras de la Biblia, sí está aquí, pero está oculta. Es sabiduría oculta la que debemos buscar, sabiduría de Dios en misterio, no la sabiduría de los hombres que está a simple vista en las letras. Vamos a comprobar esto con Primera de Corintios capítulo 2, versos del 4 al 7. Vamos a comprobar esto nada más ligeramente, no profundicemos demasiado en esto, en la sabiduría oculta que está en la Biblia, no profundicemos demasiado porque no es el tema, pero podríamos hacer todo un tema de esto. En 1 Corintios capítulo 2, versos del 4 al 7 dice: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, fíjense, de humana sabiduría. Es Pablo hablando aquí a los corintios. Y dice que su palabra, ni su predicación, fueron con palabras de sabiduría humana. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes o principales de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Ahí está, en misterio. La misma Escritura lo dice, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, esa es la sabiduría que tenemos que buscar. No solamente porque algo o algunas letras de la Biblia dicen algo, lo creemos tal cual lo dice y ya. Ni siquiera así sería coherente. Así como vimos esto, como vimos estas citas que acabamos de ver, y como entendimos que Cristo es más que obvio que no es un animal, un cordero, aunque así lo dicen las letras de la Biblia, y así como vimos y entendimos también que Dios no es un hombre, no es un varón, aunque así lo digan las letras de la Biblia, vamos a ver, fíjese hacia dónde vamos yendo. Vamos a ver ahora cómo entendemos Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 7, versos, vamos a leer del 14 y 15 nada más. Esto es muy extenso, pero vamos a leer únicamente estos dos versos. Marcos capítulo 7, versos 14 y 15 dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, Cristo llamó a la multitud y les dijo, oídme todos y entended, nada, fíjese, está diciendo nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Repito, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay nada. ¿Por qué insisto en esto? La Biblia sí dice así, las letras sí dicen así. Aquí sí nos vamos a quedar con lo que dicen las letras. En los versos anteriores que vimos no nos quedamos con lo que dice la letra, porque Cristo no es un animal, es un cordero metafórico, y Dios no es un hombre. No nos quedamos con lo que decían las letras. En esta cita sí. En Marcos 7, 14 al 15 sí nos vamos a quedar con lo que dice la letra, porque ahí sí vamos a querer defender de que podemos comer lo que sea. Pero aquí, si lo entendemos así como dice la Biblia y en las otras citas no,
los que estamos interpretando incoherentemente somos nosotros. Si en esta cita sí nos quedamos tal cual como dice, aquí sí estamos entendiendo lo físico. Aquí solo estaríamos entendiendo solo la letra y no lo espiritual. Y cuando se entiende solo la letra o solo lo físico, no cuadra, aún que entendiéramos solamente la letra y lo físico. No cuadra porque miren, veamos. Si entendemos que literalmente es que nada de lo que entre en el hombre nos puede contaminar, porque va la letrina, si lo entendemos literal y físico, y si lo entendemos así solo para decir que sí puedo comer cerdo, entonces tendríamos que decir que también podemos comer basura, que podemos comer cucarachas, desperdicio, que podemos comer hasta veneno y no nos hará daño. ¿Por qué? Porque literalmente ahí dice que nada hay fuera del hombre que le pueda contaminar. O si el que diga nada solo lo aplico para decir que sí puedo comer cerdo, ¿ustedes creen que eso sería interpretar bien? ¿Esa sería la interpretación correcta de la Escritura? Ni siquiera estaríamos siendo coherentes a la hora de interpretar, porque en unas partes, en las citas que vimos primero, sí aplicamos entendimiento espiritual y aquí solamente queremos aplicar el entendimiento físico que ni así cuadra, porque no podemos comer basura, desperdicio o veneno sin que nos contamine, eso sí nos hace daño. Entonces es obvio que esto tampoco cuadra así. Las cucarachas, el veneno, el desperdicio, la basura, no son comida. Entonces tenemos que ver lo espiritual, no solo lo físico. Aquí está hablando de lo que es comida. Y así como es obvio que las cucarachas no son comida, dígame usted, ¿quién dice que el cerdo sí es comida? La Biblia no lo dice. Por el contrario, la Biblia dice que el cerdo no es comida. El hombre es el que dice que el cerdo sí es comida. La Biblia no. Y si es el hombre el que dice que el cerdo es comida, entonces yo le pregunto, ¿a quién seguimos? ¿Al hombre o a la Biblia? Fíjese, ustedes han escuchado también que la gente dice que todos somos hijos de Dios. Esto lo dice, es muy común que lo diga la gente. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque la Biblia sí lo dice así también. Mire, vamos a ver Gálatas capítulo 3, verso 26. En Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, pues todos, dice todos, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces sí, todos somos hijos de Dios, porque así lo dice la Biblia. Así lo dicen las letras de la Biblia. Pero entonces yo le diría, oiga, entonces la Biblia se contradice. Porque también la Biblia dice que hay hijos del diablo. Si esto es así, entonces no todos pueden ser hijos de Dios. Pero aquí acabamos de leer que sí dice todos. Vamos a ver primera de Juan. Vamos a primera de Juan. Capítulo 3, verso 8. Vamos a leer el 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego vea cómo dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces el diablo también tiene hijos. Siendo así, entonces no todos pueden ser hijos de Dios. ¿Entendemos? Entendemos que sería una contradicción solamente si nos aferramos a lo que, o si nos cerramos a que la Biblia dice así, así es. Si la Biblia dice así y así es, entonces la Biblia se contradice. Pero en su pensamiento. La Biblia no se contradice, la contradicción está en nuestras mentes.
Hay que analizar bien todo el contexto en el que se está hablando, en Gálatas. En Gálatas Pablo le está hablando a los Gálatas, a su congregación que estaba en Galicia. Y a esa congregación son a quienes les dice que todos ellos son hijos de Dios. Ustedes, Gálatas, que tienen la fe en Cristo, todos son hijos de Dios. No todo el mundo. Esa carta no es una carta escrita a todo el mundo, ni siquiera es escrita a todos los Gálatas. Esa carta es escrita solo a los de la congregación de Pablo. Solo a ellos les fue escrita esa carta. Ni fue escrita para todo el mundo, ni para todos los Gálatas. Entonces, es muy fácil acomodarnos ahí y decir que todos somos hijos de Dios. Pero le aclaro, no le está hablando a usted, no le está hablando a México, no le está hablando a Estados Unidos, no le está hablando a ningún otro país, le está hablando a los Gálatas en Galicia y solamente a su congregación. Tome en cuenta esto y vamos a seguir comprobando qué entendimiento tenemos y cómo interpretamos la Biblia. Vamos a ver ahora Isaías capítulo 1, vamos al capítulo 1, verso 11. Dice: ¿para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vamos a leer hasta el 14. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no los puedo sufrir o no los puedo soportar, dicen otras citas, en otros versos, en otras versiones. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y entonces, esta cita la utilizan para decir que el día de reposo ya no se debe guardar, ni las lunas nuevas. Claro, al igual que a los Gálatas cuando les dice que todos son hijos de Dios, no se refiere a todo el mundo, ¿verdad? Lo acabamos de comprobar. Así igual, aquí, cuando les dice Dios que está hastiado de sus sacrificios que ofrecen, cuando les dice que no le traigan vana ofrenda y que el incienso le es abominación, la luna nueva y el día de reposo, dice que no los puede soportar. Cansado está Dios de soportar todo esto y está hastiado de todo esto. ¿Pero de quién? Otra vez, fíjese, pasa lo mismo que en Gálatas. ¿De todo el mundo? ¿Está hablando aquí de todo el mundo? ¿O solo le está hablando a los príncipes de Sodoma y Gomorra? Siempre tiene que ver contexto. ¿Cómo dice el verso 10? El verso 10 de este capítulo de Isaías, capítulo 1, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí es claro Isaías en decirle a los príncipes de Sodoma y Gomorra que escuchen. Aquí es claro en ver que solo se refiere a ellos, ¿o no? Analícelo usted. Y después empieza a decir todo lo que algunos toman para decir que ya no se debe guardar el día de reposo, ni los inicios de mes, ni las fiestas de Dios. Pero otra vez es lo mismo, solo es una mala interpretación. Así como cuando decimos que a la congregación que estaba en Galicia, los Gálatas, les dice que son hijos de Dios, ellos, no todo el mundo. Aquí es lo mismo en Isaías, solo es una mala interpretación. Aquí solo le está hablando, en Isaías, solo le está hablando a los príncipes de Sodoma y al pueblo de Gomorra. Ahí dice claramente: príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Dios, escuchen la ley ustedes, pueblo de Gomorra. Si en la ley está que se debe guardar los sábados y los inicios de mes y las fiestas de Dios, sería contradictorio que aquí les dijera: escuchen la ley.
y que después les estuviera diciendo que Dios quiere que ya no guarden nada de eso de la ley, porque está hastiado de todo esto. Entonces, ¿para qué les dice que escuchen la ley si ya no quiere que la guarden? En la ley están los días de reposo, sus fiestas, los inicios de mes. Sería contradictorio y no tendría sentido. El verso 10 lo dice: príncipes de Sodoma, repito, oíd la palabra de Dios, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Para qué escuchamos la ley si luego nos va a decir que no guardemos el sábado ya, ni sus fiestas, ni los inicios de mes? No tendría sentido. Y lo que no tiene sentido es cómo interpretamos, no la Escritura. La Escritura se interpreta correctamente a sí misma. El problema es cuando metemos las interpretaciones de hombre. Ese es el problema. Por el pecado en el que estaban los habitantes de Sodoma y Gomorra, y porque eran asesinos y sus manos estaban llenas de sangre. Lo puede ver ahí mismo usted en el verso 15. Dice el verso 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿De quién? ¿De todo el mundo o de Sodoma y Gomorra? Y dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es por esto por lo que Dios está hastiado y cansado de que le celebren días de reposo e inicios de mes y sus fiestas. Está hastiado y cansado de ellos y de sus ofrendas vanas, porque hacen todo eso, pero siguen en pecado y asesinando gente. Por eso también ahí mismo, en los versos siguientes, del 16 al 17, fíjense lo que dice, vamos a verlos. Isaías capítulo 1, verso 16 al 17, les dice Dios, lávense, límpiense, quítense toda iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, hagan todo esto y después vengan y pónganse a cuentas conmigo. Eso lo dice el verso siguiente. Dice, venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, dense cuenta, este capítulo de Isaías y esto de que ya no celebren días de reposo, ni fiestas de Dios, ni inicios de mes, ni ofrendas, dense cuenta que no es para todo el mundo. Es solo para las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y acuérdese que el tema se llama ¿cómo interpretamos Escritura? Empezamos interpretando bien, pero en estas citas cuando empieza a chocar su entendimiento, ya no quiere interpretar bien. Ahora sí se quiere cerrar en versos, en solo unos versos. Y ahora sí ya no quiere el entendimiento espiritual, ya solo quiere el físico, ya quiere entenderlo literalmente como lo dice la letra. Acuérdese que empezamos interpretando espiritualmente. No deje de interpretar espiritualmente y vamos a seguir. Es importante poner en claro que Dios dio una sola ley en la que están sus mandamientos, estatutos y decretos. En el Nuevo Testamento se habla mucho de la ley de Dios y se habla de otras leyes también, pero se menciona más la ley de Dios. Entonces, pongamos en claro si hay una ley de Dios o más. Vamos a ver si podemos poner esto en claro. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, verso 16. Lucas capítulo 16, verso 16 dice, la ley, fíjese cómo está diciendo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Repito, la ley y los profetas llegan hasta Juan y desde entonces, desde después de Juan, la buena noticia, que es como se traduce evangelio, o sea, el evangelio del reino de Dios es el que se anuncia, ya no la ley, porque la ley ya se dio, la ley y los profetas se dieron hasta Juan. Lo que se anuncia después de haberse dado la ley es el evangelio y el reino de Dios. El evangelio en griego, la palabra evangelio en griego significa buena noticia o nueva noticia.
Después de Juan, eso es lo que se anuncia, el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Pero que tampoco se empiece a caer en una mala interpretación de decir que ahí dice que la ley se cumple hasta Juan y después ya no se tiene que cumplir. Eso no dice ahí, tenga cuidado. Ahí no habla de no cumplir, ahí habla solamente de dónde a dónde se dio la ley y de qué sigue después de la ley. Repito, ahí no habla, ahí no dice nada de no cumplir la ley. Por el contrario, habla de que sí se tiene que cumplir. Y lo dice el verso siguiente, vamos a ver el verso 17. Verso 17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Incluso dice que es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que se frustre, a que deje de cumplirse, a que no se cumpla una tilde. ¿Sabe qué es una tilde? Una tilde es el punto vocálico más pequeño de la ley. Entonces, no podemos hablar aquí de que está diciendo que la ley ya no se cumple. O dígame usted, ¿el cielo y la tierra ya pasaron? Porque aquí dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que deje de cumplirse o a que se frustre el punto más pequeño, el punto vocálico más pequeño de la ley. Si no han pasado el cielo y la tierra, hermano, la ley se debe de seguir cumpliendo. La ley no se ha frustrado ni se ha dejado de cumplir. Por el contrario, habla de que tienes que cumplir la ley al grado de que sea más fácil que pase el cielo y la tierra. Y si la ley se dio hasta Juan, siendo así, entonces cada vez que el Nuevo Testamento habla de la ley de Dios, ¿a qué ley se está refiriendo? Ahí acabamos de ver hasta dónde fue dada la ley, y la ley no fue dada en el Nuevo Testamento. ¿A cuál ley se refiere? A la ley que se dio hasta Juan. A la ley que se dio hasta Juan y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento. Cada que el Nuevo Testamento habla de la ley de Dios, se refiere a todo el Antiguo Testamento, que es lo que está escrito hasta Juan. Y la primera carta de Juan en el capítulo 3, en el verso 4, ahí nos dice, el mismo Nuevo Testamento nos dice qué es el pecado. El Nuevo Testamento define que el pecado es la transgresión de la ley. Otra vez, ¿de cuál ley habla aquí? Habla de la única ley de Dios que hay. Solo es una. Dios no dio dos leyes. Y es la ley que fue dada hasta Juan. ¿O se refiere a una ley dada después de Juan? La Biblia dice que la ley fue dada hasta Juan, no después de Juan. Y siendo así, si pecar significa transgredir la ley o romper la ley o faltar a la ley, pecar es faltar a la ley que se dio hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Y todo lo que se dio hasta Juan es todo el Antiguo Testamento. Y repito, esa es la única ley de Dios. Dios no dio dos leyes. Dios solo dio una ley y la dio hasta Juan el Bautista. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver cómo es que no se cumple la ley de Moisés. Fíjese cómo estoy diciendo, ¿cómo es que no se cumple la ley de Moisés? Necesitamos tener todo lo anterior en cuenta. Y con eso vamos a ver si la ley de Dios, interpretándose de manera correcta, se reduce a 2 mandamientos o menos. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, verso 14. Gálatas capítulo 5, verso 14 dice: porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. He aquí el problema de si tomamos un verso y nos queremos cerrar a ese verso o a que ahí dice así.
Si aquí nos cerramos a solo este verso y a que sí dice ahí, tenemos un problema. Ahí no dice que ames a Dios, solo dice a tu prójimo y nada más. Y si creemos o nos cerramos a decir que con eso se cumple la ley, entonces estaremos diciendo que la ley se cumple sin amar a Dios. Pero si aquí sí vamos a decir que aquí sí se agrega, entre comillas, el otro mandamiento de amar a Dios, entonces nosotros estamos diciendo cuáles mandamientos podemos agregar. Lo estamos decidiendo nosotros. Nosotros podemos decir cuáles agregar y cuáles no. Yo creo que entendemos que agregar mandamientos nosotros, solo los que nosotros queremos cumplir, yo creo que entendemos que eso está mal. No podemos nosotros agregar o quitar los mandamientos que nosotros queramos solo porque nosotros queremos. Eso no está a nuestra elección. Y claro, el mandamiento de amar a Dios sí está, en otro lado, en otra cita, pero sí está. Así como también en otro lado, en otra cita, está el mandamiento de que no debes comer cerdo. Y otra falla que habría en esta cita, en la interpretación que le dan, es que si el mandamiento es que ame a mi prójimo como a mí mismo, puedo yo amarme poco o puedo amarme mal. Y así amaría a mi prójimo, lo amaría mal o lo amaría poco. Y así estaría cumpliendo la ley, amando mal o amando poco. Y eso sería cumplir mal la ley. Por esto es que existe el mandamiento nuevo que Cristo dio. No que Él haya dado la ley de Dios. Él dio un mandamiento nuevo. Vamos a ver Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, en el verso 34. Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como Cristo nos ha amado. Que así igual también se amen ustedes unos a otros. El mandamiento es nuevo. No es para sustituir a ningún mandamiento de la ley de Dios. Y este mandamiento nuevo es que se amen como Cristo los ha amado, porque si se aman como ustedes se aman a sí mismos, pueden amarse mal o pueden amarse poco. Entonces, si hay un cambio, si es un mandamiento nuevo, si se aman con ese mandamiento nuevo que nos está dando Cristo, si se aman como Cristo nos amó, entonces tendríamos que dar nosotros la vida por nuestro prójimo, porque así nos amó Cristo. Él dio la vida por nosotros. Entonces, si hay una gran diferencia en este mandamiento que es nuevo, que no sustituye la ley de Dios. Lo principal aquí es que no porque no menciona el mandamiento de amar a Dios, ya no se cumple. Y en eso estamos de acuerdo. El problema es que no estamos de acuerdo cuando queremos validar todos los mandamientos donde hay algunos que a usted no le gusta cumplir o que no quiere cumplir. Nuestra incoherencia es que somos nosotros los que para los otros mandamientos que no se mencionan y que no queremos cumplir, ahí no aplicamos el mismo criterio que con el mandamiento de amar a Dios, porque los otros mandamientos no los queremos agregar en este. En este solamente queremos agregar que se ama al prójimo, pero también a Dios, aunque no lo diga. En este, nosotros somos los que estamos interpretando mal, porque nosotros queremos agregar solo los que nosotros queramos agregar. Y lo mismo sucede en Romanos, capítulo 13, verso 8. Vamos a ver Romanos, capítulo 13, verso 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se fijan? Es lo mismo. Si lo tomamos literal y nos cerramos a que así dice ahí y que entonces ahora ya solo tengo que amar a mi prójimo,
hermano, entonces usted va a cumplir la ley sin amar a Dios. Porque si se cierra solamente un verso, ahí no dice que tenga que amar a Dios. ¿Entiende lo que está sucediendo aquí? Ahí dice que con amar a tu prójimo ya cumpliste la ley. Igual que lo que acabamos de ver en Gálatas. Si agregamos un mandamiento más a lo que dice ahí, vamos a volver a lo mismo. ¿Somos nosotros los que estamos agregando solo los mandamientos que nosotros queremos agregar? Y si es así, de sobra sabemos que somos nosotros los que estamos interpretando mal, porque estamos cumpliendo los mandamientos de Dios a nuestra manera, a como nosotros los queremos cumplir. Y de hecho, déjeme le digo que eso fue lo que hizo Caín. Caín le llevó ofrenda a Dios según lo que él creía que era correcto, no le llevó lo que Dios pidió. Así podemos estar cayendo nosotros en cumplir los mandamientos que nosotros creemos que son los correctos, no los que Dios pidió. Y Dios nos pidió en sus mandamientos que no comiéramos cerdo. Sabemos qué pasó con la ofrenda de Caín. Su ofrenda fue rechazada. El cumplimiento de los mandamientos de Dios que estamos haciendo puede ser rechazado igual que la ofrenda de Caín si no lo hacemos como Dios lo pide y si lo hacemos como nosotros creemos que es correcto. Y eso de agregar los mandamientos que yo quiero agregar o solo los que yo quiero cumplir, eso, hermano, es cumplir a nuestra manera los mandamientos de Dios. Y hablando de leyes, ¿de qué ley puede estar hablando aquí? Otra vez, de la única ley de Dios que hay. Y lo comprueba el verso siguiente. Vamos a ver qué dice el verso siguiente. Recuerde que el verso 8 de Romanos 13 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? La única ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés y que está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios no dio ninguna ley. Y seguimos con el verso siguiente, dice, el 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Fíjese lo que se brincan aquí o lo que no hemos entendido correctamente. Dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice, en esta sentencia. Menciona algunos de los mandamientos de la ley de Dios, pero solo menciona algunos. Vamos a ver por qué solo menciona algunos. Aquí el punto es que si la ley de Dios se tiene que cumplir, ¿por qué no toda? ¿Por qué solo una parte? Repito, la ley de Dios está en todo el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios, esos que usted cumple. Los 10 mandamientos no fueron dados en el Nuevo Testamento y no fueron dados por Cristo. Cristo hace mención de algunos mandamientos de la ley de Dios en el Nuevo Testamento, pero ya habían sido dados en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. La ley de Dios, insisto, no fue dada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué solo menciona algunos aquí, algunos mandamientos? ¿Y qué es lo más relevante de esto? Que ahí lo que acabamos de leer en el verso 9 dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repito, cualquier otro mandamiento en esta sentencia. Todos los mandamientos en esta sentencia se resumen en amar a tu prójimo. Solo los mandamientos de esta sentencia. Al decir en esta sentencia, es que hay más mandamientos en otras sentencias. Discúlpeme si repito mucho la palabra sentencia. Y déjeme repetirla una y otra vez, porque pasan por alto esto. No olvidemos que hay estatutos y decretos que también tenemos que cumplir, como el diezmar, como el congregarse, como celebrar las fiestas de Dios. Estos son mandamientos en otra sentencia que no se cumplen con amar a tu prójimo, porque están en otra sentencia, no porque ya no se tengan que cumplir, que no le tuerzan la escritura para hacerle creer eso. En estos mandamientos que dice Pablo, vea lo que sucede, tampoco mencionan el amar a Dios. ¿Por qué?
¿por qué no mencionó aquí amar a Dios? ¿Por qué no mencionó aquí honrar a tus padres? ¿Por qué no mencionó el cuarto mandamiento, el día de reposo? ¿Porque ya no se cumple? ¿Vamos a decir que ya no se cumplen solo porque Pablo no los mencionó aquí? Les recuerdo que entre esos mandamientos que no mencionó que tengamos que amar a Dios. Ese mandamiento tampoco lo mencionó. Y si nos vamos a cerrar de que son los que ahí mencione, entonces, ¿también podemos cumplir con Dios sin amar a Dios? ¿O eso sí no lo vamos a aceptar? Que ese mandamiento sí se tiene que agregar aquí. ¿Otra vez nosotros agregando los mandamientos que nosotros queremos? ¿Por qué los demás sí aceptamos que no sean para hoy? Le digo, somos eligiendo nosotros cuáles sí se agregan y cuáles no, cuáles sí queremos cumplir y cuáles no, como si eso estuviera a elección nuestra. Vamos a ver los mandamientos. Están en Éxodo 20, usted sabe que están en todo ese capítulo. En los versos del 8 al 11, habla de cumplir el Shabbat. Pablo tampoco mencionó que no tengas dioses ajenos delante de Dios. No mencionó que no nos hagamos imagen y semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra. Por el hecho de que no mencione todos estos mandamientos, ¿vamos a decir que todos estos ya no se cumplen? ¿Solo porque no los mencionó? Claro que no. Eso no es interpretar correctamente. Ni siquiera es aplicar el mismo criterio para interpretar como lo hicimos con otras citas. Todos los mandamientos se cumplen, toda la ley de Dios dada por Moisés se cumple. Obviamente solo los mandamientos que son para la congregación de Dios, no los mandamientos que son para reyes, ni para sacerdotes, ni para jueces. Nosotros no nos toca cumplir todo el culto que se hacía en el templo, obviamente también porque no hay templo. Si tú no tienes una cancha de fútbol, no puedes aplicar las reglas del fútbol porque no tienes la cancha. Esto es lo mismo. No hay templo, no se deben de cumplir ya nada de lo que se hacía en el templo, las ordenanzas de culto. Tampoco debemos cumplir los mandamientos que no son para nosotros. También hay mandamientos para hombres y para mujeres. Pero que esto no le haga pensar que la ley de Dios dada por Moisés ya no se cumple porque usted va a decir, porque nadie puede cumplir eso. Claro que puede cumplirlo. Solamente investigue cuáles son los mandamientos para la congregación de Dios. Vamos a verlo eso en un estudio, pero va a ser en otro estudio diferente a este. Por lo pronto vamos a tratar de seguir en este. Y recuerde, no somos nosotros los que podemos agregar y quitar los mandamientos que nosotros queramos. Si hacemos esto, somos nosotros los que interpretamos incorrectamente la Escritura. Y no interpretar correctamente nos lleva a un entendimiento equivocado de la Biblia. Si en una cita sí nos limitamos a decir que solo los mandamientos que dice ahí son los que se cumplen, y los que no dice ahí ya no se cumplen, pero en otra cita si agregamos mandamientos que no están en esa cita, dése cuenta de lo que estamos haciendo. Ni siquiera aplicamos el mismo criterio para interpretar. ¿Cómo podríamos estar interpretando bien? Eso no es interpretar correctamente. Tenemos que aplicar el mismo criterio, tenemos que empezar por aplicar el mismo criterio en las demás citas, donde sí menciona algunos mandamientos, pero no todos. Si en una cita sí aplicamos eso y en otras no, es evidente que somos nosotros los que estamos mal. Todos los mandamientos que Pablo no mencionó en esta cita, solo no los menciona porque están en otra sentencia. Y porque son mandamientos que no se cumplen con amar a tu prójimo. Los mandamientos que no mencionó, no los menciona porque están en una sentencia diferente a la sentencia con la que sí se cumplen los mandamientos amando a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, ya cumpliste todos los mandamientos que menciona Romanos 13:9. Solo esos. Pero hay más mandamientos que no se cumplen con amar a tu prójimo y que también los tienes que cumplir. Esos otros mandamientos están en sentencias diferentes a la de amar a tu prójimo. Por eso aclara, cualquier otro mandamiento en esta sentencia
O sea, cualquier otro mandamiento que se trate de amar a tu prójimo se cumple no adulterando, no matando, no robando, no diciendo falso testimonio y no codiciando. Todos esos mandamientos están relacionados con amar a tu prójimo, pero hay otras sentencias. Hay más mandamientos que no se relacionan con amar a tu prójimo. No solo porque no estén en esta sentencia y no solo porque no estén mencionados aquí, no significa que ya no se tienen que cumplir. No solo porque la Biblia sí dice que invocando el nombre de Dios vas a ser salvo sin cumplir los mandamientos. Recuerde que la Biblia también dice eso. Vamos a verlo. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a ver el verso 21. El verso 21 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se fija qué pasaría si nos cerramos solamente este verso? ¿Se fija lo que pasaría aquí? Y vamos a verlo todavía con otro. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Volvemos a Romanos capítulo 10 en el verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo vuelve a confirmar. No dice que cumpla los mandamientos, si nos cerramos solamente a lo que dice un verso, ni siquiera tiene sentido cómo estamos interpretando ahí. Aquí dice que solamente invoques el nombre del Señor y serás salvo. No dice que cumplas los mandamientos, no dice que tengas fe para ser salvo. Y no por eso decimos que entonces ya no se guardan los mandamientos y que no necesitas fe para ser salvo, porque ahí no menciona nada de eso. Y porque dice que solo invocando el nombre de Dios serás salvo. No se trata de lo que se menciona o no se menciona. La ley ya fue dada y la ley completa está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solo se hace mención de esta ley. Pero solo se hace mención para no tener que estar mencionando toda la ley cada vez que se refiere a la ley. Para no tener que mencionarla toda, en ocasiones menciona solo algunos mandamientos haciendo referencia a toda la ley. No solo a los mandamientos que mencione. Como ya lo vimos, no se trata de lo que se menciona o no se menciona. La ley de Dios no se cumple dependiendo de cuántos mandamientos menciona el Antiguo Testamento y cuántos menciona el Nuevo Testamento. Y tampoco se cumple dependiendo de los mandamientos que mencione X cita de la Biblia, porque si así fuera, entonces podemos matar, podemos adulterar, podemos robar, y después solo invocamos el nombre de Dios y seremos salvos. Yo sé que usted sabe, hermano, que así no trabaja. Entonces vea cómo está interpretando la Escritura. Lo mismo sucede con los mandamientos que Cristo le dice al rico. Vamos a verlos también. Vamos a ver Mateo, capítulo 19. Vamos a ver desde el verso 16. Vamos a ver hasta el 20. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El rico le pregunta, ¿cuáles? Cristo le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven todavía le dice, el rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Aquí podríamos seguir en otro tema, pero déjeme seguir con este para no desviarme. Entonces vea lo que pasa aquí. ¿Cuáles son los mandamientos que tiene que guardar para heredar la vida eterna? ¿Usted cree que Cristo iba a recitarle todo el Antiguo Testamento aquí? Iba a recitarle todo lo que está en Levítico, Deuteronomio, Éxodo, todo el Antiguo Testamento. Son los mandamientos y son los que el rico tenía que guardar y que tenemos que guardar nosotros hoy. Cristo solo lo resume. Esos mandamientos donde están el no matarás, el no adulterarás, el no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre,
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Donde están esos mandamientos, es lo que tienes que cumplir. Cristo solo lo resume, repito. No se iba a poner a recitarle toda la ley. Tendríamos que escribir un libro sobre otro libro aquí, repitiendo el Antiguo Testamento en tan solo esta respuesta que le da Cristo. No tendría sentido. Pero aún, y si así fuera, veamos que aún así, esto no cuadra. ¿Por qué? Porque una vez más, ahí no le dice Cristo al rico que ame a Dios. Entonces entienda eso. ¿Usted cree que Cristo, al no mencionar el mandamiento de amar a Dios, le estaba diciendo al rico que no tenía que amar a Dios para heredar la vida eterna? Yo sé que usted sabe que esto no es así. Sin ese mandamiento no se hereda la vida eterna. Pero entonces, si aquí vamos a decir que aquí se agrega el mandamiento de amar a Dios, ¿por qué no aplicamos ese mismo criterio con todos los demás mandamientos? Otra vez, porque estamos agregando solo los que nosotros queremos agregar. ¿Y usted cree que eso sea correcto? Yo sé que usted sabe que no. Cristo aquí no le dice que no tenga imágenes. Cristo no le dice que no jure el nombre de Dios en vano. Cristo no le dice que guarde el séptimo día. Pero entonces, porque Cristo no mencionó no tener imágenes, entonces sí podemos tener imágenes. Porque aquí Cristo no mencionó que no, y aquí Cristo no menciona que no jure el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿lo podemos jurar? ¿Podemos jurar el nombre de Dios en vano? Usted sabe, hermano, que no es así. Pero entonces, ¿por qué aquí Cristo tampoco menciona que guarde el séptimo día? Y ese sí decimos que ese ya no se guarda. Vemos cómo somos incoherentes nosotros a la hora de interpretar. Y queremos agregar los mandamientos que solo nosotros queremos agregar, sirviendo a Dios a nuestra manera, no a la manera de Él, cumpliendo los mandamientos de Dios a nuestra manera, como lo hizo Caín, no como Dios lo pide. Se fija que estamos actuando igual que Caín y ni siquiera nos damos cuenta. Yo le propongo, hermano, ¿qué tal si mejor agregamos todos los mandamientos y no dejamos ninguno fuera? Y así cumplimos toda la ley de Dios. Y si la ley de Dios la dio por medio de Moisés, ¿a qué nos lleva eso? A cumplir la ley de Moisés. Esa que le han dicho pastores que ya no la debemos cumplir. Al cumplir la ley de Moisés, de esa manera no dejamos fuera ningún mandamiento de la ley de Dios. Hasta aquí le vamos a dejar a este estudio, hermano. En la segunda parte trataremos de entrar en otras citas que parecen decir que la ley de Dios dada por Moisés ya no se tiene que guardar. Por lo pronto, hasta aquí dejamos esta parte y nos vemos en el siguiente estudio. Shalom, Ubrajot.